Soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Les damos la bienvenida y que hoy esta tarde nos acompañen en esta muy interesante actividad de webinario en la cual hemos llamado cómo y cuándo solicitar un permiso de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. Nos acompañan hoy la bióloga Silvia Rodríguez Abarga, quien es bióloga tropical, con énfasis en manejo de recursos naturales y trabaja como asesora de la Oficina Técnica de CONAGEBIO con el otorgamiento de permisos de acceso genético y bioquímico. Igualmente, el biólogo Gerson Ramírez Molina, quien es especialista en conservación y manejo de vida silvestre. También labora en la oficina técnica de la CONAGEBIO en el otorgamiento de permisos de acceso genético y bioquímico. Muy buenas tardes, Silvia y Gerson. Un gusto tenerlos por aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes puedan compartir. Perfecto, muchas gracias, doña Dani. Un gusto también para nosotros estar por acá. Voy a compartir entonces la pantalla y me avisan cuando ya la estemos viendo. Listo, Ahí está. ¿estamos bien? Listo. Sí, Sí, estamos. correcto. Perfecto, perfecto. Entonces, Gerson, si querés. Ok, gracias Silvia. Mi nombre es Gerson Ramírez. Como ya decía Ani, me encargo de una parte de los permisos de acceso genético y bioquímico. Entonces, y el día de hoy les voy a estar presentando sobre todo la primera parte de esta charla, sobre todo lo relacionado con los permisos de acceso, desde cómo se solicitan, todo lo relacionado y un poco más allá luego del otorgamiento. Entonces, vamos a empezar. Entonces, un poco rápidamente, ¿qué es la CONAGEBIO? La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad es una institución adscrita al MINAE que se encarga de formular las políticas y estrategias en relación con todo lo relacionado con biodiversidad. Y entre esas funciones regula el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. Entonces, la CONAGEBIO está conformada primero por una comisión plenaria, donde hay una gran cantidad de miembros de ministerios del gobierno, dentro de MINAE, el MAC, PESCA, entre otros, está de la sociedad civil, como la Mesa Indígena, la Mesa Campesina, UCAEP, y también las universidades públicas a través de CONARE. Entonces, a partir de esa comisión deriva la dirección ejecutiva, está compuesta por la oficina técnica, donde Silvia y yo es donde estamos laborando, que es el área legal, el área técnica, donde estamos los biólogos, y el área administrativa. Entonces, un poco de la normativa, así rápidamente, de dónde proviene la normativa que deriva en lo que ya vamos a ver un poquito más adelante de la ley de biodiversidad, que es el convenio de diversidad biológica. El convenio de diversidad biológica, Costa Rica lo adoptó allá por el 1997 y en el 1998 se da la ley de biodiversidad derivada de este convenio de biodiversidad biológica. Adelante. Entonces, bueno, la misión de la CONAGEBIO es articular la gestión integral de la biodiversidad para contribuir a su conservación, uso sostenible, promoviendo la participación de la sociedad y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados. Entonces, la misión de la CONAGEBIO se deriva directamente de los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, que es la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la distribución de los beneficios derivados de ese uso de una manera justa entre todos los participantes involucrados. Entonces, alguna más de la normativa, si desean, nosotros no vamos a abarcar mucho de esto porque se hace muy largo y muy pesado la parte legal, pero para los que deseen eh,
leer un poco más, profundizar un poco más en de dónde proviene todo lo que vamos a hablar hoy, normativa, requisitos, entre otras cosas, pues aquí tenemos algunas de los documentos que pueden consultar, como por ejemplo las normas generales para el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, el reglamento para el acceso a esos elementos y recursos genéticos y bioquímicos, pero en condiciones ex situ, y el reglamento para la aplicación de sanciones administrativas cuando se da acceso no autorizado. Okay. Entonces la ley de biodiversidad que les mencionaba, entonces se creó a partir del 98. De la ley de biodiversidad se crea en el artículo 14 la CONAGEBIO y su oficina técnica, que es la encargada de el tema de regulación de todo lo relacionado con el acceso genético y bioquímico a nivel nacional. Entonces, un poco también de lo de la ley, un poco de lo que menciona la ley, las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la biodiversidad son bienes de dominio público. Entonces el Estado es el encargado de autorizar su exportación, investigación, bioprospección y uso y aprovechamiento. Esta función de protección y administración ha sido encomendada, como les mencionaba, por la Ley de Biodiversidad a la CONAGEBIO, por medio de la Ley de Biodiversidad, como les mencionaba. Cada persona que solicita un permiso y que se le otorga un permiso debe comprometerse a compartir los beneficios que se deriven de estas investigaciones, ya sean monetarios o no. Entonces, a cumplir con la ley de biodiversidad y a cumplir con lo adoptado por el país a nivel del convenio de diversidad biológica. Entonces, tenemos los permisos de acceso para la investigación o bioprospección. Todo programa de investigación o bioprospección sobre material genético o bioquímico de la biodiversidad que pretenda realizarse en el país requiere de un permiso de acceso para las colecciones ex situ debidamente registradas. El reglamento de esta ley fija un procedimiento de autorización del respectivo permiso, que ya tenemos también el tema de los permisos para las colecciones ex situ también. En cuanto al plazo, para mencionar un poco, que esto difiere un poco, por ejemplo, de los permisos que se otorgan en SINAC muchas veces, que CONAGEBIO da un plazo máximo de 3 años, puede ser desde 0 a 3 años, dependiendo del permiso, y estos son prorrogables por un tiempo igual las veces que sea necesario. Entonces es importante mencionar, bueno, más adelante vamos a mencionar algunas modificaciones que se están haciendo a un futuro próximo. También para resumir un poco los requisitos en cuanto a documentos que se deben solicitar, que ya lo vamos a ver un poquito más gráfico más adelante, es el formulario de solicitud y guía técnica del formulario de registro, que esto es básicamente, y ya lo vamos a ver en la práctica, es entrar a la plataforma, solicitar el permiso y llenar todo lo que se le solicita en la plataforma cuando se hace una solicitud de permiso. De esta solicitud se deriva un documento que es básicamente un resumen de lo que se pone en su solicitud de permiso, y esto se debe presentar de una manera firmada para dar fe de que es información verídica. Código de conducta ex situ cuando se trabaja con muestras ex situ, ya lo vamos a ver también un poco más a detalle más adelante. En este caso es una declaración jurada para aquel acceso que se va a hacer a colecciones ex situ y que se haga de una manera que no degrade esas colecciones. La declaración jurada del permiso, certificación de personería jurídica o identificación del interesado cuando este solicitante puede ser o una persona física o una persona jurídica. Ya creo que este requisito ya no lo tenemos de presentar la personería jurídica. Nosotros podemos tener acceso a esta información, pero en el caso si el interesado es una persona física, sí debe compartir la identificación, que es una copia de la cédula o de el pasaporte si si el solicitante es una persona extranjera. Se debe también aportar las copias de cédula o pasaporte de los demás investigadores involucrados. Un anteproyecto que es, bueno, si la solicitud de permiso es, por ejemplo, para una tesis o para una investigación en una universidad, pues es lo mismo que se presenta a la universidad, si no es básicamente un resumen de la información
con todas las partes que podría tener un anteproyecto resumido de el proyecto que se está presentando. Y el consentimiento previamente informado o CPI, que ya lo vamos a ver más adelante en detalle, y una factura que ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. Esto es como para ir resumiendo un poco estos detalles. Sí, aquí, bueno, es importante mencionar que estos son los requisitos, perdón, que se requieren para sacar un permiso de acceso. Como mencionaba Gerson, existe una plataforma virtual en donde se ingresa la información y ahí mismo es donde se empieza a crear el formulario de solicitud y el formulario de registro. Y ahí mismo en la plataforma hay una sección en donde se pueden encontrar plantillas para los demás requisitos, como lo es el código de conducta, la declaración jurada y el consentimiento previamente informado. Vamos a ver la plataforma un poquito más adelante, dónde encontrarla y así por encima, más o menos cómo se ve y qué es lo que hay que agregar. Sí, creo que Entonces, podemos nada más. mostrar ahí la Ajá, parte de las plantillas. Bueno, ahí nada más la sección ujú. donde se pueden encontrar, que están todos estos documentos para que, en principio parecen muchos, pero realmente ya nosotros tenemos plantillas para todos ellos, entonces simplemente es llenar con la información de cada caso. También estaba lo de los permisos, ¿verdad? Que siempre mencionamos aquí, que siempre es una duda con respecto a los permisos y que mencionaba antes con SINAC y nosotros en Conagevio. Sí, una investigación tiene, ya sea en parte o en su totalidad, está enfocada en objetivos de acceso a la genética o a la bioquímica de la biodiversidad, ese permiso solo se solicita con CONAGEBIO. Muchas veces nos ha pasado la confusión de que si necesita, por ejemplo, solicitar un permiso para para una investigación, por ejemplo, con cámaras trampa o algo de ecología, pero solicitar otro permiso cuando se hace acceso genético, si la investigación engloba objetivos de acceso genético bioquímico y además otros objetivos que no tienen que ver con genética, igualmente el permiso lo otorgamos nosotros. Un permiso de SINAC básicamente es cuando no tiene ningún objetivo de acceso genético bioquímico. Si es en parte, aunque sea un 10%, o 30% o 50%, o en su totalidad, que algunas investigaciones son en su totalidad de genética, pues el permiso iría con CONAGEBIO. Eso es algo que nos gusta aclarar porque a veces hay investigadores que hacen el doble papeleo para los dos permisos y obviamente es doble trabajo y lleva mucho más tiempo. Listo. Siguiente. Entonces, lo del convenio marco. eh, Nosotros con algunas organizaciones, incluidas por ejemplo, las universidades y algunas ONGs que trabajan con conservación y que regularmente realizan mucha investigación y por lo tanto solicitan una cantidad importante de permisos ante nosotros tenemos lo que llamamos el convenio marco, que es un convenio donde cada 5 años esa organización o esa academia, como en el caso de las universidades, presentan cierta cantidad de documentos que ya algunos ya los mencionamos en los requisitos, formulario de solicitud de guía técnica, anteproyectos, etcétera, y declaración jurada, entre otros, los presentan una vez cada 5 años nada más y solo para cada permiso en específico se presenta solamente una cantidad reducida de documentos para la solicitud de cada permiso. Entonces eso nos ayuda a reducir muchísimo la cantidad de documentos que hay que entregar cada vez y nos ayuda tanto a los investigadores como a nosotros a que los permisos salgan mucho más rápido. Entonces, en caso de que haya alguien de una ONG, por ejemplo, que esté interesado, nosotros cada cierto tiempo vamos tramitando con las ONGs que se van involucrando más y más en la investigación, que cada vez son más en el país, sobre todo con genética, que la tecnología ha ido avanzando. Hemos ido incorporándolos en el convenio marco para ayudarlos a que la cantidad de permisos de documentos que se presenten en cada permiso sea mucho menor. Entonces ahí tenemos los que se deben presentar cada vez. Es el formulario de solicitud de guía técnica firmado, que eso sería firmado por el representante, que ya está establecido en esos primeros documentos, se establece quién va a firmar todos estos documentos, firma este documento que, como decía Silvia, se deriva
de llenar la plataforma, que ya lo vamos a ver más a detalle para que quede más claro, el anteproyecto de cada permiso, de cada proyecto, perdón, y las copias de las identificaciones de los investigadores que van a estar involucrados y el CPI, que también ya lo vamos a ver más a detalle, que ese sí se debe firmar cada vez. Entonces aquí vamos a ver un poco más gráficamente el flujo de lo que es la solicitud de un permiso. Entonces, en esta primera parte, en los cuadros verdes que se ven al inicio, esos es lo que le mencionaba. Si entramos a la plataforma, se hace un usuario, se entra a la plataforma, se llena con toda la información que en la plataforma se solicita y en esta primera parte se presentan los documentos que mencionaba al inicio. Entonces, todas las identificaciones, declaración jurada, si es persona física o jurídica, dependiendo. Y si es extranjero, pues los respectivos pasaportes al día. eh, los, la- los diferentes documentos legales. Ok, una vez que se llena la plataforma, pasamos nosotros a hacer una revisión de que todo esté claro y en orden. Justo antes de darle visto bueno, nosotros en ciertos casos específicos y que puede ser un paso importante que muchas veces se tarda un tiempo, que es la consulta que nosotros hacemos con, por ejemplo, las áreas de conservación. Cuando una investigación se va a hacer, por ejemplo, en un parque nacional o en algún área de conservación y involucra, por ejemplo, al captura de individuos, dormir individuos o el trabajo de investigación con algunas especies amenazadas, nosotros tenemos una ruta de consulta con las áreas de conservación para preguntarles si ellos tienen o algún comentario o alguna recomendación, porque nos ha pasado en algunas ocasiones que nosotros otorgamos el permiso y en el área de conservación, por ejemplo, dicen, no, es que con esta especie, por ejemplo, no sé, jaguares, están trabajando mucho aquí, se nos está dificultando porque están metiendo tal vez mucha presión sobre la especie. Preferimos que no se lleguen a un acuerdo entre las investigaciones para que puedan trabajar en colaboración y así tengan que, no sé, capturar menos individuos, dormir menos individuos, que al final pues puede ser mucha presión, mucho estrés para los individuos y una especie amenazada. Entonces, en ciertos casos específicos, nosotros consultamos si hay alguna sugerencia o alguna recomendación por parte de las áreas de conservación. Una vez pasamos este aspecto y le damos visto bueno, que es como le llamamos nosotros, a toda la información, ya todo está claro, pasamos a la solicitud del CPI, el consentimiento previamente informado, que es un documento de acuerdo entre ya sea un proveedor privado que es el dueño de alguna finca o de algún terreno privado o en el caso de SINAC, sería que es uno de los más comunes, las diferentes áreas de conservación, se firma un documento en el cual se acuerdan estos beneficios, ya sea eh, monetarios, si existe una investigación de aprovechamiento económico, o no monetarios, en el caso de la mayoría de las investigaciones, que son investigaciones básicas que lo que buscan es generar conocimiento. Entonces, adelante ahí. Aquí pasamos aquí están los proveedores. Existen diferentes tipos de proveedores, como les mencionaba, el más común generalmente son las áreas de conservación que están representadas por los diferentes directores de las áreas de SINAC, pero tenemos diferentes proveedores que pueden ser las personas que son dueñas de estas propiedades y que serían las personas que proveen esa biodiversidad porque son los encargados de conservar esa biodiversidad. Entonces tenemos comunidades, dueños de fincas principalmente, pueden ser colecciones ex situ. En el caso de áreas marinas fuera de áreas protegidas, y ya lo vamos a ver un poco más a detalle, es Incopesca. Entonces este documento que ya vamos a detallar un poquito se firma dependiendo del caso con un diferente proveedor. Y ya también vamos a detallar un poquito esto de los proveedores para que quede más claro. Sí, aquí importante que quede bien definida el concepto de proveedor. Bueno, la ley de biodiversidad define como proveedor al dueño del predio de donde se obtienen el recurso genético o bioquímico para la investigación o para el aprovechamiento comercial. Entonces, sabemos que según las leyes, la biodiversidad y la vida silvestre
la biodiversidad en general, que engloba todo, es de dominio público, pero con el fin de hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de esa biodiversidad, es donde se contempla esta figura para que los beneficios puedan ser distribuidos. Entonces, además, este consentimiento, además de cumplir ese objetivo de hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios, también es donde se da el consentimiento por parte de estas personas para el ingreso a las propiedades, ya sean privadas o del Estado. Y adelante. Okay, entonces hablar un poco más a detalle del consentimiento previamente informado. Entonces, la oficina técnica deberá prevenir a los interesados de que, con la solicitud para los distintos tipos de acceso a los elementos de la biodiversidad, deberán adjuntar el consentimiento previamente informado, como decía Silvia, otorgado por la persona dueña de donde se desarrollará esta actividad. Entonces, puede ser los diferentes tipos que ya mencionábamos, puede ser una persona, una propiedad privada o puede ser un área pública, como mencionaba Silvia, un área protegida, un área de conservación que se estaría representada por el director del área de conservación de las diferentes áreas que existen. Entonces, algunos elementos que tiene el CPI, que ya lo, como les mencionaba anteriormente, ya estos tenemos una plantilla, sabemos que es un documento que puede ser un poco complicado, pero nosotros ya tenemos una plantilla lista. En el caso de si es un CPI con un área de conservación, no sé, por ejemplo, con área de conservación Guanacaste, ya ellos tienen una plantilla y ellos se encargan de elaborar el CPI. En el caso de áreas privadas, generalmente es el investigador el encargado de elaborar el CPI, pero como les menciono, ya hay una plantilla con toda esta información que es simplemente poner la información específica de cada uno. Algunos de los elementos básicos que tiene el CPI, por ejemplo, el proveedor, la descripción del lugar de acceso, toda la información sobre el proyecto, por ejemplo, los objetivos, la autorización de ingreso, que esto es muy importante, como decía Silvia, tanto para los proveedores privados como para las áreas de conservación, que quede especificado quiénes son las personas que van a hacer ingreso a cumplir con los objetivos de esta investigación y a colectar las muestras. Para las áreas de conservación, por ejemplo, este paso es muy importante para ellos verificar quiénes entran a las áreas y con qué propósito. El plazo, que debe ser el mismo plazo que tiene la investigación, que les mencionaba, con un máximo de 3 años. Los materiales que se van a extraer, esto es muy importante para que la persona dueña de la propiedad o el área de conservación sepa exactamente el tipo y cantidad de materiales de muestras que se van a extraer, la metodología a utilizar. Y en el caso de que haya un aprovechamiento económico, que ya lo vamos a ver, puede existir un precio de cada muestra que se define en una negociación con el dueño de la finca en caso de que haya una extracción para un beneficio económico. Y el destino de esas muestras que puede ser muchas veces en el extranjero. Debido a la tecnología que todavía en el país no existe, pues muchas de las muestras pues van a las universidades, por ejemplo, a ser analizadas para sus análisis genéticos o bioquímicos. Por lo tanto, se debe especificar el destino para que el proveedor sepa que es dónde van a terminar esas muestras y dónde se van a analizar. Siguiente. Ok, entonces, estas son algunas cláusulas que ya nosotros tenemos y que, por ejemplo, las 3 primeras, intercambio de conocimientos, transferencia de tecnología y distribución equitativa de los beneficios, van del lado de los beneficios no monetarios, que ya vamos a ver un poco qué tipos de beneficios no monetarios podemos tener. Y las otras 3, obligación de pagar hasta un 10% del presupuesto, obligación a pagar hasta un 50% de posibles regalías y la constancia de origen, van relacionados con estos beneficios monetarios que puede haber, porque ya tenemos algunas investigaciones que tienen un acceso genético con un objetivo de un aprovechamiento económico, por lo que esto se negocia con cada proveedor de los recursos, que tanto va a recibir de beneficios de proveer esa materia prima, por ejemplo, para la investigación y para los productos que se vayan a producir.
Entonces, una vez que se ha firmado el CPI, procedemos a la resolución del permiso. CONAGEBIO entonces ya con todos los documentos pasa a realizar la resolución del permiso y el siguiente paso sería entonces materializar el acceso. El investigador entonces va a las áreas ya autorizadas con los CPIs, ya sea una propiedad privada o un área de conservación, y hace la colecta, y nosotros en ciertos casos pues vamos a hacer unas visitas y acompañamiento a las diferentes investigaciones según, bueno, ya más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, de control y seguimiento de las visitas que nosotros hacemos de inspección. Entonces, como les mencionaba, puede haber beneficios tanto monetarios como no monetarios. En los beneficios monetarios, pues generalmente pues es dinero que puede haber de por medio y que se ha negociado en estas cláusulas. Entonces, si alguna empresa, por ejemplo, desea producir por ejemplo, unas cremas o algún tipo de jabón a base de alguna materia prima, por ejemplo, miel de abejas, por ejemplo, y la va a extraer de alguna finca privada que les va a proveer esa miel, por ejemplo, entonces va a haber una negociación donde se va a tratar de que se dé una distribución justa de los beneficios, cumpliendo ese objetivo 3 del Convenio de Diversidad Biológica que la Ley de Biodiversidad establece. Entonces se entra en una negociación donde se pagará un porcentaje justo, ya sea por el producto o por alguna cantidad en específico que se negocie, todo eso se negocia en cada vez para extraer esa miel y que se utilice en los productos que se van a comercializar. En el caso de los no monetarios, que son la mayoría de investigaciones, pues la diversidad de beneficios que se pueden otorgar a los proveedores, ya sea privados o a áreas de conservación, es bastante grande. Entonces, de hecho, en la ley de biodiversidad hay una lista bastante importante de estos. Aquí tenemos algunos que son los más comunes, como informes de los resultados que se obtuvieron de la investigación, artículos científicos que se deriven. Muchas áreas de conservación, por ejemplo, les gusta que los investigadores den talleres o capacitaciones, ya sea a los funcionarios del área de conservación, o puede ser a escuelas, colegios, ONGs, asociaciones que pueda haber en la región. Esto es muy importante para ellos y siempre es muy importante la colaboración de los investigadores en este aspecto porque ayuda a un poco transmitir ese conocimiento que se generó en esa área de conservación para que pueda ser utilizado de alguna forma en la conservación de esa biodiversidad que se está investigando para los diferentes fines que sean. Al final, toda esta información puede ser muy útil para la conservación, para conocer mejor esa biodiversidad, por lo que es importante hacer llegar toda esa información aunque no haya beneficios monetarios de por medio, estos beneficios también tienen una gran importancia para las áreas de conservación, por ejemplo, incluso para los propietarios privados que están conservando esa biodiversidad y que siempre es importante que ellos sepan todo lo que están ayudando a conservar para la biodiversidad del país. Entonces, tenemos aquí siguiente. Estos son los 3 tipos de permisos que se pueden solicitar. Ya vamos a ver más adelante que se quiere hacer algunos cambios. Vamos a ver los cambios importantes que vamos a hacer, pero por el momento, hasta el día de hoy, tenemos 3 tipos de permisos de investigación básica, que son el grueso de las solicitudes que nosotros recibimos, que son investigaciones con un objetivo que no tiene un interés en la comercialización, sino que son objetivos para generar conocimiento, una tesis puede ser, por ejemplo, una investigación de alguna organización o de la academia que al final, aunque no tengan un beneficio económico, es investigación que genera conocimiento muy importante para ayudarnos a la conservación de la biodiversidad. Entonces, es muy importante y es el grueso de las solicitudes que nosotros recibimos. Están en segundo lugar, las solicitudes de permiso de bioprospección, que aquí sí, son investigaciones que en el momento no van a generar un beneficio económico, pero su objetivo sí es buscar información que pueda generar o que pueda tener un valor económico, ya sea en el momento o más adelante. Entonces, en este caso, pues se busca diferentes fuentes genéticas y químicas
diferentes microorganismos, por ejemplo, se estudian aquí para ver si puede haber algún beneficio económico a futuro. Muchas veces no hay y la investigación pues se queda ahí, pero muchas veces sí se puede pasar al tercer tipo de permiso, que es el de aprovechamiento comercial, que aquí sí, ya se hace efectivo la comercialización de esos recursos genéticos o bioquímicos de la biodiversidad. Entonces, es importante mencionar que no es necesario pasar por los tres permisos, por ejemplo, desde investigación básica hasta aprovechamiento comercial. Muchas veces recibimos solicitudes de permisos para aprovechamiento comercial directamente porque tal vez es con algún compuesto que ya se conoce su valor y pues se va a comercializar de una vez. Algunos empiezan desde bioprospección y luego pasan a aprovechamiento comercial, o algunos solo se quedan en investigación básica. Entonces, es importante también mencionar que no es necesario pasar por todo el proceso de solicitar tres permisos, por ejemplo. Eso depende del estado en el que esté cada proyecto. Esto se hace tanto in situ como ex situ. La in situ, como mencionábamos, las diferentes áreas, y pues ex situ también las colecciones, que ya vamos a ver un poco más a detalle esos entre in situ y ex situ. Aquí está lo que les mencionaba con la entrada del protocolo de Nagoya recientemente y con algunas modificaciones que se están tratando de hacer para la simplificación de trámites. Nosotros sabemos que este proceso de solicitud de permiso muchas veces puede ser un tanto difícil o un poco largo para muchos investigadores que tal vez no tienen experiencia en este tipo de solicitud de permisos, entonces se está tratando de simplificar lo más posible. Una de las simplificaciones, por ejemplo, que se está haciendo es que pase de ser tres tipos de permisos a simplemente dos, con aprovechamiento comercial o sin aprovechamiento comercial, simplemente. Entonces se solicita uno u otro dependiendo del interés que haya en cada permiso, entonces ya es un poco menos lo que en este caso. Ya vamos a ver otros casos donde también estamos buscando la simplificación de trámites. Siguiente. Y esto también en condiciones in situ y ex situ, ¿verdad? Ok. Aquí lo que vamos a ver es un poquito como de los sitios en donde se pueden, eh, eh, donde normalmente encontramos una colecta para los permisos de acceso genético bioquímico, son los diferentes proveedores que tenemos más comúnmente en los permisos. Y acá es común que haya algún tipo de confusión de cuál es el proveedor dependiendo del lugar a donde quiero colectar. Entonces, vamos a hacer un resumen de esta parte para que quede lo más claro posible de cuándo solicitar el CPI y a qué proveedor. Entonces, cuando son colectas de muestras de manera in situ, tenemos lo que es área de conservación, que le corresponde al SINAC otorgar el CPI. En estos casos es el SINAC el que se encarga de confeccionar el CPI, y lo que hace es que lo envía al investigador y a nosotros para que le demos una revisión y sea firmado entre el investigador y el director del área de conservación respectiva. Entonces, tenemos que cuando son áreas silvestres protegidas, le corresponde el SINAC. Cuando la investigación se quiere hacer la colecta de datos o de muestras en orillas de camino, sobre carreteras o aceras, en cuerpos de agua, incluso en propiedad privada, si es un río o una laguna que está en propiedad privada, la otorgación del CPI le corresponde al SINAC. Zonas de protección, como humedales, y lo que son muestras ambientales eh, para hacer un acceso a microorganismos. Todos estos ejemplos le corresponden al SINAC. Luego, tenemos lo que son áreas silvestres, áreas marinas, perdón, fuera de áreas protegidas. Cuando la investigación se basa en especies que son contempladas dentro del reglamento de vida silvestre, le corresponde al SINAC otorgar el CPI. Cuando la especie con la especie que se investiga está en la lista de especies de interés pesquero y acuícola, otorgar el CPI le corresponde a Incopesca. También Incopesca, como institución del Estado, también se encarga de
confeccionar el CPI y enviarlo para su firma. Cuando son muestras ambientales fuera de áreas silvestres protegidas, como por ejemplo muestras de agua para accesar a microorganismos, le corresponde en este caso a Incopesca. Entonces, aquí tenemos dos veces lo que son acceso a microorganismos. Cuando está en áreas protegidas le corresponde a SINAC, y cuando están en áreas marinas fuera de áreas protegidas le corresponde a Incopesca. Y tenemos los proveedores de propiedad privada, que aquí se firma el contrato CPI con el dueño registral de la propiedad. Entonces, le corresponde en este caso, excepto cuando son cuerpos de agua. Que eso sí, no significa que si tenemos un CPI con el SINAC para poder acceder al cuerpo de agua que está en una propiedad privada, no tengamos que solicitar un permiso de ingreso a la propiedad al dueño de la misma. Ahora, algunos ejemplos de investigaciones con acceso genético y bioquímico en condiciones de ex situ. Les voy a mencionar un poco en qué casos procede realizar un contrato CPI y en qué casos tenemos otras opciones. Cuando se quiere hacer la investigación o el acceso en sitios de manejo de vida silvestre, es el sitio de manejo de vida silvestre a quien le corresponde otorgar el CPI. Entonces ahí se tiene que negociar estos beneficios con el representante legal del sitio de manejo. Cuando son colecciones vivas, se trata de dar trazabilidad a las muestras de dónde provinieron originalmente. Si estas muestras vinieron de una propiedad privada, pero están en una colección, por ejemplo, en una universidad, es necesario ubicar el proveedor original de esas muestras. En caso de que no se encuentre porque las muestras sean muy viejas, porque se perdió la información, entonces ahí nos sentamos a ver el caso y ver cómo proceder. En algunos casos lo que hemos procedido es con una declaración jurada de que, bueno, se perdió la información o tienen tanto tiempo de estar en el sitio, en la universidad o en laboratorio, etcétera. Lo que son colecciones húmedas funciona de la misma manera que colecciones vivas. Colecciones muertas de museos, universidades, sitios de manejo. Depende del sitio donde esté. En los museos le corresponde al museo, en universidades. También procedemos de la misma manera, dándole trazabilidad al proveedor original. Y en sitios de manejo, es el sitio de manejo el que tiene la potestad, en ese caso, ya que tiene un permiso de funcionamiento con el SINAC. Luego, colecciones de muestras, tejidos, sangre o plasma, por ejemplo. En este caso, también se busca el proveedor original o también podemos proceder de la misma manera si fueran muestras, por ejemplo, tejidos almacenados de mucho tiempo en una universidad o en un laboratorio. Cuando queremos accesar a muestras de viveros o jardines botánicos, es al vivero o al jardín botánico al que le corresponde recibir los beneficios con el CPI. Cuando se compran las muestras, por ejemplo, en un supermercado o en una feria o en un vivero comprada, entonces lo que solicitamos nosotros es una factura de compra. Entonces, en este caso no habría una mediación, una negociación de los beneficios, ya que se está pagando por la muestra. En estos casos, bueno, hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de investigaciones con algunas frutas o con vegetales o con de productos provenientes, ya sea queso, natilla, etcétera, que se quiera hacer un acceso genético. Esos serían algunos ejemplos. Y muestras colectadas con un permiso anterior, por ejemplo, tienen permiso de SINAC y son muestras colectadas con permiso de SINAC, entonces lo que se les solicita es el permiso con el que fueron colectadas las muestras. Esto es un resumen de permisos que hemos tenido. Los vamos a pasar un poquito rápido. La mayoría de permisos que hemos
que en Costa Rica se han solicitado en temas de acceso genético bioquímico ha sido en evolución, en conservación y ecología, luego en evolución y taxonomía y fisiología animal. Esas han sido como las grandes temáticas que han envuelto la mayoría de permisos hasta el momento. Algunos ejemplos, que también esto es algo que causa un poquito de curiosidad, de confusión. Nos preguntan muchísimo cuáles metodologías requieren permisos de acceso y cuáles no. Sabemos que las metodologías en estos temas todos los días avanzan, todos los días se crean nueva tecnología, nuevas metodologías. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de lo que se incluye dentro de los permisos de acceso genético bioquímico. En el área de genética sería todo lo que tenga que ver con ADN y ARN, marcadores moleculares, PCR, electroforesis, secuenciación genética, lo que es genómica y proteómica, mejoramiento genético, filogenia molecular, taxonomía molecular y barcoding. En el área de la bioquímica, tenemos lo que es cromatografía, espectrometría de masas, extracciones, fraccionamiento, purificación de compuestos, metabolitos primarios y secundarios, destilación, ELISA, análisis hormonales y también todo lo que es el conocimiento tradicional asociado a los beneficios que se puedan obtener de estos recursos. Algunas exclusiones también es algo importante cuando no debemos solicitar un permiso de acceso genético, es cuando el material bioquímico y genético es humano. Esto se regula por la Ley General de la Salud y así continuará siendo. Entonces, cuando el material proviene de un humano, no requiere un permiso con CONAGEBio. Luego, el intercambio de los recursos bioquímicos y genéticos, ni tampoco el conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres sin fines de lucro entre los pueblos indígenas y comunidades. Entonces, entre estos pueblos y estas comunidades locales, cuando haya un intercambio de recursos genéticos y bioquímicos, ellos no requieren solicitar un permiso de acceso. Esto siempre y cuando sea sin fines de lucro. De la misma manera, cuando tenemos, por ejemplo, el caso de la UCR, que tiene su propio mecanismo para otorgar los permisos de investigación de este tipo, también se hace la excepción de cuando tienen algún fin comercial, algún fin de lucro, entonces ahí sí se requiere tramitar un permiso con la CONAGEBio. Ahora, esta la plataforma la podemos encontrar en la página web de la plataforma. Les voy a mostrar, ¿qué hora es? 45. Les voy a mostrar rápidamente cómo podemos acceder a la plataforma virtual. Yo creo que tengo que dejar de compartir y volver a compartir para poder compartir la pantalla completa. Ya. Ok, pues sí se veía bien, pero Sí, no, es para meterme a la página web. ok, Entonces había compartido solo toda la presentación. Ok. Exacto. Ok, aquí nos metemos a la web, nos metemos a la página web de CONAGEBio y nada más para que tengamos claro como el procedimiento de cómo entrar a la plataforma virtual, por dónde se solicita el permiso, que es lo que hemos venido hablando. Entramos a la página web, hay una pestaña de permisos y la tercera opción en esa pestaña, plataforma virtual, ahí necesitamos que la persona se registre. Es un registro súper simple. Aquí simplemente necesitamos agregar una información básica como el correo y crear una contraseña y el nombre. Eso es todo lo que necesitamos para registrarnos. Se crea el usuario y entramos a la página de CONAGEBio. Para solicitar un permiso de acceso, para iniciar, podemos hacer clic en la pestaña Permisos de acceso, nuevo permiso,
Y ahí vamos a empezar a llenar la información. La plataforma es bastante, pienso yo, amigable en el sentido de la información que se solicita. La página misma lo va guiando con la información que usted necesita llenar. Y también por acá en el lado izquierdo tenemos una sección de plantillas, que era la que les mencionábamos anteriormente, en donde ustedes van a encontrar plantillas para todo lo que se requiere. Entonces, vamos a encontrar incluso plantillas para hacer una lista de muestras para agregar a la plataforma, que esa información es solicitada en la solicitud. Entonces, incluso plantillas de Excel para poder llenar y que quede en el mismo formato. Tenemos un formato de consentimiento previamente informado. Tenemos cuando hay poder de representación. También un machote para que se llenen nada más los datos. La declaración jurada que se solicita como requisito, aquí está. ¿Qué más? El CPI para el SINAC, también la plantilla que utiliza el SINAC, ahí está. Esta solicitud, eso es importante también en este caso, porque cuando les comentaba anteriormente que cuando el CPI es otorgado por un ente estatal como SINAC y como Incopesca, ellos elaboran el CPI, pero el investigador tiene que hacer la solicitud para que el SINAC, en este caso, elabore el CPI. Entonces ellos necesitan recibir una solicitud que se hace por medio de esta misma plataforma. Entonces, para retomar un poquito el proceso de cómo se solicita, cómo es la línea de cómo se solicita el permiso, es primero ingresamos a la plataforma, llenamos la información, se envía. También ahí al final cuando ustedes llenan la información, no lo vamos a ver a detalle porque no nos da el tiempo, pero cuando ustedes terminan de llenar la información, hay un botón de enviar, ustedes lo envían, Conagevio lo revisa. También van a encontrar en esa misma solicitud en la pantalla quién es el técnico que lo está revisando. Van a tener también, pueden encontrar el correo del técnico que lo está revisando y poder conversar con él. El técnico revisa, le deja comentarios en la misma plataforma, en la misma solicitud. Ahí quedan unos comentarios en caso de haber algo que corregir o que haya algún faltante. El técnico devuelve a la persona la solicitud en caso de que haya algo que corregir. La persona tiene el tiempo para corregirlo y volverlo a enviar. Una vez está todo bien, el técnico da visto bueno y en el caso de que haya que solicitar un CPI, se hace por medio de la misma plataforma. Entonces había que llenar este documento de solicitud de CPI y se le envía al SINAC, que también ahí podemos enviarlo por medio de la misma plataforma. No hace falta ni siquiera como agarrar el documento y enviarlo por correo, sino que todo acá mismo en la plataforma se puede hacer. También tenemos lo que es el código de conducta, una declaración jurada de persona física, la otra era persona jurídica, lo que son informes, porque también es necesario presentar informes una vez se termine la vigencia del permiso o cuando el técnico considere necesario que se deba solicitar un informe. También las fechas y todos esos informes quedan configurados en la misma plataforma y ahí ustedes lo pueden revisar, todo se hace en la plataforma. Y bueno, además, todo lo que se necesita aquí lo vamos a poder encontrar. Entonces, nada más para mostrarles rápidamente. ¿Dónde está? Para mostrarles rápidamente en una solicitud cómo se ve. Entonces, como les decía, aquí ustedes van a poder encontrar a quién se le asigna, cuál es el técnico que va a revisar el permiso, toda la información que ustedes tienen que llenar, quién es el solicitante, quiénes son los investigadores. Aquí el recurso genético es la especie con la que vamos a trabajar, el tipo de muestra que vamos a colectar, etcétera. La metodología la vamos a colocar por acá. Los sitios a donde queremos acceder, el destino, como mencionaba Gerson anteriormente, el cronograma de la investigación también se requiere y en esta sección se pueden adjuntar todo lo que son los requisitos.
Entonces aquí mismo, como les decía, en la plataforma se sube todo y todo se hace por medio de este medio. Y como les comentaba, acá mismo se pueden solicitar los CPIs, quedan configurados acá y por la misma plataforma se pueden solicitar subiendo el archivo que les mencioné. La solicitud se llena y se sube acá y se envía al correo del encargado de investigación del área que corresponda. Y por acá tenemos el botoncito que les mencioné de enviar. Y básicamente esto es lo que se debe llenar para poder solicitar un permiso de acceso. Ahora vamos a volver a la presentación. Entonces ya vimos un poco lo que se requiere así rápidamente. Luego mencionaba Gerson que luego de la otorgación del permiso, ya cuando la investigación esté en curso, es posible, dependiendo de la naturaleza de la investigación, que nosotros hagamos una visita de control y seguimiento. Eso dependiendo, nosotros, bueno, no tenemos el presupuesto ni el tiempo para poder visitar a todas las investigaciones, porque somos tres funcionarios otorgando permisos para todo el país. Entonces hacemos una selección de las investigaciones para poder visitar pues la mayoría. Y bueno, estas son algunas fotos de algunas inspecciones que hemos hecho hasta el momento, con metodologías, como ustedes ven, un poquito, podríamos llamar invasivas, extracciones de sangre, extracciones de tejido, hisopados, etc. Ahora este es el reglamento de sanciones. Hasta el momento CONAGEVIO no ha aplicado una sanción porque sabemos que es un proceso un poquito complicado y relativamente nuevo. Entonces, la idea es primero ordenarlo. Siempre hemos sido muy de, venga, sentémonos, conversemos, qué vamos a hacer, saquemos el permiso, etcétera. Entonces, por acá se aborda un poquito, no sé, Gerson, si quieres seguir. Sí, aquí estoy. A partir de... Ok, entonces... ¿Sí estamos viendo bien la presentación? Sí, está lo de ley de biodiversidad. Listo, perfecto. Sí, está bien. Okay, sí. Ok, entonces, la ley de biodiversidad, en el artículo 112, a quien realice la exploración, bioprospección o tenga acceso a la biodiversidad sin estar autorizado por la Oficina Técnica de la CONAGEVIO, cuando sea necesario en los términos de ley o sea parte de los términos en los cuales le fue otorgado el permiso, se le impondrá una multa que oscilará desde el equivalente a un salario de la ley 7337 hasta equivalente a 12 salarios. Entonces, estas sanciones administrativas y medidas protectoras aplicables por la administración, incluyendo la Oficina Técnica de la CONAGEVIO. Nosotros realmente en cuanto a las sanciones, pues obviamente es la última medida que nosotros tomamos. Nosotros realmente siempre tratamos de que a los investigadores que ya sea por desconocimiento o porque antes no lo consideraban importante, solicitar un permiso para su investigación y sus investigaciones pues están sin permiso, nosotros siempre los invitamos a que se acerquen y nosotros la primera medida que nosotros queremos es pues poner al día esas investigaciones, ¿verdad? Siempre nosotros les decimos que se acerquen, conversamos de la investigación y buscamos la manera de que esas investigaciones, ¿verdad? Siempre nosotros les decimos que se acerquen, entonces, conversamos de la investigación y buscamos la manera de que esas investigaciones, ¿verdad? Siempre nosotros les decimos que se acerquen, no se ha llegado conversamos de la investigación y buscamos la manera de que esas investigaciones, queremos que lo primero sea poner al día las investigaciones y que se acerquen con confianza, nosotros queremos consultar, porque lo primero sea poner al día vamos a querer resolverlo de una
es positiva. Entonces, dicho eso, ¿qué es un acceso no autorizado? Tenemos, por ejemplo, sería un acceso a los recursos genéticos o bioquímicos de la biodiversidad que sin obtener un permiso de acceso por parte de la Oficina Técnica de CONAGEBIO, por supuesto, pero también puede ser un acceso sin respetar los términos mutuamente acordados entre los CPI firmados con el proveedor, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, que el investigador va a un área protegida, a un parque nacional y colecta muestras que no están autorizadas, por ejemplo, o una cantidad superior, o por ejemplo colecta individuos completos cuando, por ejemplo, no está autorizado para colectar, por ejemplo, solamente tejido o sangre o algún tipo y no hay el individuo completo. Entonces existen diferentes formas. Y la otra sería sin cumplir con los términos y condiciones impuestos por el respectivo permiso de acceso, ¿verdad? Entonces, existen diferentes formas de hacer un acceso no autorizado, que es importante que esté claro. Ok, sí, esto, bueno, como les comentaba, por el momento no se han aplicado ninguna de las sanciones, sin embargo, sí hemos hecho algunas inspecciones de verificación por sospechas de permisos, sí, de permisos con términos sin cumplir o investigaciones sin solicitar un permiso. Ujú. O que, por ejemplo, están haciendo acceso en propiedades donde tal vez no se ha dado autorización de esto. Y esto es importante porque muchas veces los dueños de las propiedades tal vez no saben que estas personas y no están informados de que estas personas están haciendo un acceso ilegal, por lo que esto es importante también de verificar que se haga acceso con el consentimiento del dueño de las propiedades, por ejemplo, y que se haga a través del otorgamiento del CPI y del permiso correspondiente. Entonces, para mencionar un poco de lo que les decía antes del proceso de simplificación de trámites que estamos tratando de hacer, estamos tratando de migrar la plataforma a un sistema más moderno que va a ayudarnos a facilitar mucho. La plataforma ayuda muchísimo a facilitar la solicitud de permisos. Toda la solicitud se hace desde nuestra página y luego simplemente en el caso de la firma de los documentos, si el investigador tiene firma digital, presenta los documentos y si no, pues es una firma física, pero solo se presenta a firmar los documentos. Toda la solicitud se hace de manera online. Vamos a tratar de que modernizar aún más esto para facilitarlo aún más. Y se está haciendo algunas modificaciones a la ley de biodiversidad que buscan simplificar aún más los trámites. No sé si en la siguiente diapositiva estaba más. No, ok. No, Algunas de, no lo habíamos dejado. Sí, entonces algunos nada más para mencionar algunas de las cosas que se están haciendo. Una de esas es la eliminación del CPI, que creo que es la más importante, la eliminación del CPI para aquellas investigaciones sin fines comerciales. Sabemos que la importancia del CPI radica en la distribución de los beneficios, tanto monetarios como no monetarios, pero tiene un peso mayor en aquellas investigaciones donde hay que hacer una negociación con fines comerciales y entonces hay que definir aspectos como cuánto se va a pagar por las muestras y estas cuestiones que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, lo que se va a hacer con aquellas investigaciones sin fines comerciales es que estos beneficios no monetarios que mencionábamos anteriormente, como informes, charlas, entre otros, se incluyan en la resolución nada más y no haya que firmar este CPI que realmente dentro del proceso de permiso para aquellos que han solicitado permiso con nosotros anteriormente saben que es uno de los procesos un poco más largos, sobre todo cuando hay que solicitar los CPIs con SINAC y con las áreas de conservación. No todas las áreas son iguales, hay algunas áreas que son mucho más rápidas y otras que realmente por sus cuestiones internas tardan bastante más. Entonces esto muchas veces nos sale a nosotros de control y alarga el tiempo del permiso y sabemos que esto, pues obviamente para las cuestiones de investigaciones ese es un problema, por lo que estamos tratando de simplificar esto mucho más. Y no sé si se me va alguna de las simplificaciones que se pueda mencionar, que son varias, pero ahora se me van.
Yo creo que eso es lo principal. Lo principal es que estamos tratando de eliminar este consentimiento previamente informado en el caso de investigación básica, porque realmente a veces es una traba eh, para la otorgación de un trámite expedito, rápido. Entonces, la importancia que es que estamos trabajando en ello y en simplificar otro tipo de trámites, como mencionaba Gerson, lo de la plataforma, y hicimos toda una revisión de todos los requisitos, empezamos a ver uno por uno qué realmente es necesario, de qué se puede prescindir o qué se puede resumir, etcétera. Sí, Entonces, en eso estamos trabajando el día de hoy. realmente hemos logrado de un tiempo para acá reducir bastante los tiempos. Sabemos que históricamente no ha sido lo más efectivo posible, pero de un tiempo para acá, al menos desde cuando estamos Silvia y yo, un par de años para acá, hemos tratado de simplificar. Se han entrado en bastantes conversaciones, por ejemplo, con SINAC, para poder reducir los tiempos con ellos, de cuestiones que ya se nos salen un poco a nosotros de nuestro control y no podemos controlar un poco los tiempos. Este tema de establecer bien el tema de la solicitud de los permisos, ya sea con SINAC o con nosotros, esto ha ayudado mucho. Muchos investigadores pedían doble permiso, por ejemplo, esto ha ayudado mucho, ya sea que se acerquen solo a nosotros cuando hay acceso genético bioquímico involucrado, o si no, que sea solamente ecología, que sea con SINAC, por ejemplo, esto ha ayudado también mucho. O sea, detalles que tal vez no son necesariamente modificaciones a la ley o más o tan visibles, pero que hemos tratado de esclarecer en cuanto al proceso y que ha ayudado mucho a que los tiempos se reduzcan bastante en tiempos recientes. O, por ejemplo, establecer cuándo o clarificar cuándo es un proveedor y cuándo con otro, porque con esto hay Mm, muchos huecos en la ley también y hay veces que toca sentarse y revisar el caso específicamente. Pues hemos tratado de especificar bien y mostrar el panorama de una forma más tangible para que podamos reducir tiempos también. Entonces, yo creo que hasta acá. Yo sé que este tema genera muchas dudas y muchas consultas, entonces en la página de web de Conagevio también hay una sección de las personas, sus funcionarios, y ahí pueden encontrar el correo electrónico de Gerson y el mío, y cualquier duda que tengan se pueden comunicar por ahí. sí, eso es importante. Nosotros, cualquier duda surgen muchas veces, no hay problema. Nosotros les respondemos cualquier duda de si deben o no solicitar un permiso, o si es con nosotros o es un permiso con SINAC. Nosotros estamos anuentes siempre a responder cualquier duda. Creo que Muchísimas gracias a los dos, una excelente presentación. Yo tengo ahí una pregunta, la puse en el chat Ujú. para que quede escrito, ¿verdad? Y es de que si en el trámite en algún momento se solicita que el investigador demuestre que tiene las competencias para hacer esos estudios. Por ejemplo, que esté colegiado o, digamos, nosotros, los biólogos, no podemos aplicar anestesia, por ejemplo, solo los veterinarios. Ujú. Entonces, si en algún momento ustedes o también, yo diría, bueno, una persona que no tiene ningún entrenamiento y va a ir a tomar muestras de tejido para ADN y va a estar ahí molestando, digamos, a un individuo sin tener la capacitación para hacerlo. Entonces, hay en alguna parte del procedimiento que presentar los atestados de por qué yo sí soy competente para hacer ese estudio. Ahí a nosotros tenemos una diferencia con SINAC. En la ley de biodiversidad en los reglamentos no se estableció realmente como solicitar el currículum o solicitar algún tipo de capacitación específico que demuestren, ¿verdad? Pero según esta ley, que los biólogos no podemos aplicar una anestesia y la investigación requiere aplicar anestesia a los individuos, sí solicitamos que haya un veterinario en el equipo de investigadores y sí solicitamos que se presente el título, por ejemplo, de ese veterinario.
Y todos los demás, según las demás leyes, que el veterinario debe estar colegiado en el país. También hemos llegado a solicitar aclaraciones sobre el uso de diferentes medicamentos, de diferentes drogas, procurando que sean las más óptimas. Entonces, sí, llegamos dependiendo de la naturaleza de la investigación, llegamos a solicitar todo este tipo de especificaciones. Bueno, aquí hay otra pregunta, esa viene de los que están en Facebook. Henry Vargas pregunta si el descubrimiento de una molécula con potencial médico proveniente de una planta ubicada en un área protegida, ¿la patente es para el investigador o para el Estado? Esa es una pregunta interesante y de hecho, sí, bueno, qué bueno que la hicieron porque, bueno, no, eso sería para el investigador. O sea, ahí la diferencia es, por ejemplo, dónde van los beneficios que mencionábamos. En este caso, si hay un aprovechamiento económico, los beneficios que se negocien se negociarían con el Estado representado por la CONAGEBIO. A diferencia de cómo se hace en otros países, que eso es algo que Costa Rica hace diferente, en otros países los beneficios económicos siempre van al Estado, por ejemplo. Costa Rica, a diferencia, buscó que esos beneficios económicos fueran lo más posible a las personas que se encargan de conservar esa biodiversidad. Entonces, si se puede definir un proveedor, el dueño de la finca, y se puede identificar, esos beneficios irían y esa negociación de los beneficios y esos beneficios van a, al dueño de la finca. Eso en cuanto a los beneficios, ¿verdad? No la patente. El tema de la patente, pues, es la empresa o la ONG o dependiendo de la representación que tenga. Pero sí, en el caso de los beneficios, estos que se mencionan en los CPI y que se deben negociar cuando es un área protegida, esos beneficios irían al Estado, pero solamente cuando es propiedad del Estado o cuando no se puede definir un proveedor que pueda recibir esos beneficios en última instancia. Ujú. En este caso, sería, si es un área protegida que está dentro de un área de conservación, obviamente, se hace la negociación con el área de conservación en cuestión. Entonces, Ok. en ese caso sería de esa manera. En el caso, por ejemplo, tenemos otro escenario un poquito similar, pero diferente. Es que cuando la propiedad es del mismo interesado, que el solicitante tenga su propiedad, esté a su nombre, o una empresa que tenga una propiedad a su nombre, una sociedad anónima, por ejemplo, entonces los beneficios se van a negociar con la CONAGEBI. Hasta hace poco tuvimos el primer caso en que ocurrió esto, que la empresa tenía su propio finca y de ahí iba a sacar el recurso bioquímico para hacer su producto exportarlo, perdón. Entonces ahí fue la primera vez, hace unos meses, que tuvimos entonces una negociación con la CONAGEBIO. Es CONAGEBIO quien recibe los beneficios de ese acceso a la biodiversidad. Pero esto en última instancia, cuando ya no se puede definir otro proveedor que pueda recibir esos Ujú, beneficios. Y no, en el caso de la patente, pues no, eso es de quien haga la investigación, dependiendo de la figura que tenga. O sea, no, el Estado en ese caso no tendría, a menos que el Estado sea él quien está haciendo la investigación, pero en este caso creo que la pregunta no va por ese lado, va como un tercero que es un investigador, sea una figura física o en muchos casos una empresa, como Chanel, por ejemplo, que tiene permisos de aprovechamiento económico aquí en Costa Rica y da beneficios económicos a proveedores, a dueños de fincas que le proveen miel de abejas para productos que ellos comercializan. Ok, hay otra pregunta, dice, bueno, vamos a, la va a poner en el chat entonces. Ahí, esperemos a que la ponga en el chat. ok. Ahora sí puedo ver, como ya no comparto, y ahora sí puedo Ah, sí. leer. Sí, sí, esa viene también del Facebook. Ah, bueno, aquí otra vez. Ya me la puse. Ah, no. Ah, ya, dice igual, otra vez Henry.
Dice, ¿qué pasaría si la CONAGEBIO decide cerrarla? ¿Quién asumiría los controles bioquímicos del si es el SINAC? Uy. Pues la ley de biodiversidad dice que somos nosotros, Mm, entonces, y por ley fuimos creados por la ley de biodiversidad. De hecho, el SINAC mismo fue creado por la ley de biodiversidad también en su momento. Em, y pues sí, la ley dice que somos nosotros. En el caso de que pase algo, que esperemos que no, pues no sabría decirles. Eh, somos una institución adscrita al MINAE, así que al final todo recae en MINAE de alguna u otra forma. Entonces supongo que por ahí iría el Ujú. asunto. Terminaría en MINAE MINAE de alguna debería, forma. debería de absorber Sí, las de alguna funciones forma. de SINAC no alguna tiene esas forma. funciones porque de hecho la ley de vida silvestre, que es la ley que cubre a SINAC, dice específicamente que es CONAGEBIO quien se encarga de todo lo de acceso genético y bioquímico. Entonces la ley los manda a La ley nosotros, los excluye a ellos excluye a SINAC de mismo. poder tomar esas funciones así. Ujú. Y ahí es donde hemos tratado de llegar a acuerdos para que todo esté un poco más claro, porque simplemente dice eso. Entonces ya nosotros nos hemos sentado a ver detalles para evitar que los investigadores pues vayan a un lado y a otro a pedir doble permiso o estas cuestiones que tratamos de evitar. Pero sí, pues en muy hipotéticos, MINAE tendría que ver qué hacer. Al final todos pues estamos, tanto SINAE como CONAGEBIO, están adscritas a MINAE. No sé si hay alguna otra pregunta, Raquel, para que la, la hagamos. Bueno, pareciera que no, pero como ustedes dijeron, pueden seguir haciéndole las preguntas a través de la plataforma. Y entonces, bueno, darles las gracias por esta información y como ya lo hemos explicado, ¿verdad? Queda grabada esta conferencia, entonces pueden estarla volviendo a accesar y revisar los procedimientos y sobre todo el tema de acceso a la plataforma o, ay, esto que voy a hacer requiere permiso de Ujú. SINAC o requiere permiso de CONAGEBIO. Entonces, ahí pues les quedará para estar resolviendo esas preguntas. O si es una investigación de la Universidad de Costa Rica, ya sabemos que es internamente que se realiza el procedimiento. Entonces, bueno, buenas noches. Si Perfecto. quieren algún mensaje final para dar por terminado el webinar. ¿No? Para nosotros es un gusto poder abrir estos espacios y poder informar un poquito más sobre estos temas que sabemos que generan a veces un poquito de confusión y como siempre ponernos a disposición para que puedan tener bastante claro. Sabemos que son a veces casos muy específicos, investigaciones que muy particulares, cada una tiene sus condiciones, sus características, entonces ahí quedamos a disposición para cualquier consulta. Listo. Eso. Sí, ¿no? Sumarme al agradecimiento por el espacio, porque sí, nosotros siempre estamos anuentes, como decía Silvia, si desean invitarnos, hemos estado en cursos, por ejemplo, de universidades que nos incluyen ahí en alguna clase para explicar ese tema de los permisos, cuando son cursos de biotecnología, por ejemplo, en cualquier charla que deseen o aclaración, nosotros estamos anuentes a participar y que nos inviten nada más y nosotros siempre vamos a querer tener este espacio para acercarnos y explicarnos y que la gente pues no lo vea como algo tan complicado ni estar huyendo de la ley y estas cosas, ¿verdad? Que siempre es algo que Sí. nosotros más bien buscamos la parte de lo positivo, ¿verdad? Que se acerquen y sacan el permiso y todo al día. Nosotros no vamos en principio no vamos a castigar a nadie ni a echarle la ley a nadie, ¿verdad? Como se dice, porque esa no es la idea. Nosotros, la idea es que todo se haga de manera correcta y siempre hay una forma de llegar a un buen puerto. Bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde y quedamos ahí para que puedan seguirnos consultando. Perfecto. Buenas Que noches. pasen buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.